Hola, bienvenidos. Hoy yo, Tony Sin Filtros, les vengo a comentar sobre un tema histórico. Cuando pensamos en la religión, pensamos en la Biblia, pensamos en lo que se nos ha inculcado, mandamientos estrictos, profetas y una iglesia que se centralizó en decirnos en qué creer y en qué no. Pero, ¿ustedes qué pensarían si les digo que hay una civilización muy influyente de la historia humana que floreció con una religión que no temía absolutamente a nada de eso? Vamos a descubrir su cosmovisión, su política y sus deidades imperfectas, la cual sus ciudades estando formadas, un sistema en el que lo sagrado y lo civil no se podían separar. Ya diciéndoles todo esto, vamos con el bloque uno. Ahora sí, presentando con ustedes la religión griega, cosmovisión, deidades, geografía y el orden político de las polis. Para entender a los griegos, primero debemos de quitarnos a las religiones modernas. La religión griega se definía en primer lugar por un politeísmo antropomorfo. ¿Qué significa esto? Que adoraban a un gran conjunto de deidades que personificaban las fuerzas elementales de la naturaleza y el cosmos. Pero lo verdaderamente interesante es que estas divinidades tenían forma, virtudes, pasiones y flaquezas puramente humanas. Se llegaban a sentir ellos celos, se enojaban, cometían errores y eran caprichosos. Aquí la única diferencia real con nosotros es su inmortalidad y su poder absoluto que tenían. Ahora, en el segundo pilar fundamental, que era una religión sin dogmas, olvídense de las revelaciones proféticas o de un corpus doctrinal cerrado. En la antigua Grecia no existían textos únicos considerados sagrados. Entonces, ¿cómo se mantenía viva? A través de tres vías: las tradicionales, orales compartidas o mitos locales, y las grandes narrativas poéticas de autores como Homero y Hesíodo. Por lo tanto, la espiritualidad griega no se medía por la fe interior, sino por la ortopraxia, es decir, una rigurosa piedad ritual. No importaba tanto lo que llevaras en el corazón, sino que cumplieras correctamente con los ritos tradicionales frente a tu comunidad. Ahora la geografía de lo sagrado. Santuarios panhelénicos. Grecia no era un país unificado. Estaba fragmentada en cientos de ciudades, estados o polis, que muchas veces competían y peleaban entre sí. Sin embargo, lo que los unía como una sola cultura era la geografía de lo sagrado. El culto griego no estaba centralizado en una única capital. En lugar de eso, estaba esparcido por todo el Mediterráneo en puntos estratégicos conocidos como el santuario panhelénicos. Lugares como los grandes templos, oráculos de Delfos, Olimpia, Delos o Eleusis servían de nexo espiritual común para todos los helenos. Estos espacios delimitaban pues fronteras y, lo más importante, establecían treguas bélicas sagradas en tiempos de festivales. Si las ciudades estaban en guerra, las armas detenían para honrar a los dioses en estos santuarios. Ahora, Zeus, el padre de dioses y de hombres. Comenzamos ahora con uno de los protagonistas más importantes del Olimpo. A la cabeza de todos estaba Zeus, el padre de dioses y de hombres. Es la deidad suprema que gobierna desde las alturas Monte Olimpo y representa el orden cósmico, la justicia universal y el control de los fenómenos meteorológicos a través de su temible rayo. Pero ojo, también era el garante máximo de la genia, la sagrada ley de hospitalidad hacia los extranjeros y el protector del juramento cívico. Junto a él gobernaba con su consorte Hera, la patrona celosa del orden conyugal, la fidelidad y la perseveración dinástica de las familias. Ahora, ¿y si Zeus es el cosmo? Ahora yo digo que si Zeus es el orden cósmico, Atenea es el orden de la civilización. ¿Qué quiere decir esto? Nacida directamente de la cabeza de Zeus, ella personifica la sabiduría militar, el pensamiento estratégico y la justicia racional. Esto la ponía en total contraposición con Ares, quien representa la fuerza bruta, irracional y caótica en la guerra. Como protectora suprema de la ciudad de Atenas,
Su morada más importante era el majestuoso Partenón en la Acrópolis. Atenea es literalmente el triunfo de las leyes y la cultura organizada frente a la brutalidad de la naturaleza salvaje. Bueno, aquí ya me adelanté un poco y la expliqué, pero aquí podemos ver a Atenea, bueno, la ciudad de Atenas. Miren, está por aquí. Ahora, el panteón político y sus atributos. Acompañando este eje rector, el panteón político se dividía en los dominios del mundo. Poseidón, soberano de los mares, creador de las tormentas, terremotos y caballos. Sus símbolos eran el tridente de bronce, el delfín y los toros salvajes. Apolo, dios de la luz solar, las profecías, la medicina, la música y las artes, identificado por su lira de oro y el arco con flechas de plata. Afrodita, la personificación del amor erótico, la belleza sensual y la fertilidad marina, asociada a la paloma y la concha de mar. Ares, el señor absoluto del inframundo invisible y guardián de las almas de los difuntos, reconocible por su casco de invisibilidad y el perro cerbero. Ahora vamos con este punto importante, la práctica activa del culto. ¿Cómo se vivía esta religión en el día a día? No era yendo a misa los domingos, claro que no. La práctica activa del culto se sostenía en tres grandes pilares. Bueno, el primero son los sacrificios públicos. Eran el eje fundamental del culto cívico. Se realizaban en altares exteriores donde se sacrificaba ganado. Pero no se desperdiciaba nada, claro que no. La carne se compartía posteriormente en un gran banquete público que unía a toda la comunidad de las polis en una sola fiesta de cohesión social. El segundo punto son oráculos y augurios. Los griegos no daban un paso en falso sin consultar la voluntad divina, no se arriesgaban para nada. Se realizaba una adivinación regular mediante sacerdotes que interpretaban las señales de las aves, las entrañas de los animales sacrificados o la palabra directa de los dioses a través de mediums. Siento yo que esto está muy conectado a la religión de ahora, porque muchas veces uno dice, Dios, si no es para mí, mándame una señal. Y le manda la señal y aún así lo acepta. Pero al menos ellos sí no se arriesgaban en dar como dice aquí, un paso en falso. Pero, ay no, tiene un poco de choque ahora. Ahora, el tercer punto, grandes festivales. Eran eventos masivos de carácter político y religioso. Mezclaban competencias gimnásticas, poéticas y teatrales, como los famosos Juegos Olímpicos, pero era para honrar colectivamente la memoria y las fuerzas de sus protectores. Ahora aquí llegamos a un punto súper clave de este video y lo que quiero que se lleven grabado hoy. En el mundo helénico, lo sagrado y lo profano eran inseparables. Ahorita les voy a explicar por qué. Aquí no existía la división entre iglesia y Estado. Es decir, el culto era el pilar que legitimaba el derecho, el poder y la cohesión social de los ciudadanos. Les voy a explicar en 4 conceptos rápidos. La deidad poliada. Cada ciudad elegía un dios protector oficial como Atenea en Atenas. Adorar a esta deidad no solo era un acto de fe, sino era un símbolo de lealtad política indispensable. El imperio de la justicia di que las leyes que se aprobaban en la asamblea cívica por los ciudadanos no eran vistas como simples ocurrencias humanas, se presentaban como una traducción terrestre a las normas celestes dictadas por Zeus. Así nadie se atrevía a desafiar el orden de la ciudad. La arrogancia desmedida. La amenaza de la ibris. El creerse superior a los límites divinos era el peor de los males políticos. Sufrir de ibris desataba el castigo inevitable de los dioses a la némesis, la cual no solo destruía al culpable, sino que arruinaba las polis enteras con pestes o guerras. Eusebia, como respeto cívico, el comportamiento respetuoso consistía en participar visiblemente en los sacrificios comunales, garantizando la paz espiritual de todo el conjunto de ciudadanos. Un ejemplo perfecto es esta fusión entre religión y alta política, que era el oráculo de los elfos. Ahora, un ejemplo perfecto de esta fusión entre religión y alta política era el oráculo de los elfos, dedicando a Apolo. Era el verdadero centro geopolítico del Mediterráneo. Antes de fundar una nueva colonia comercial, promulgar leyes constitucionales o marchar
a una batalla armada. Los líderes enviaban delegaciones diplomáticas para consultar la profecía. Ahora, para ir cerrando, debemos entender que la religión griega tenía dos caras, la pública y la privada. Por un lado estaba el culto público de la polis, su función primordial era puramente cívica y utilitaria, asegurar el éxito de las campañas militares, las cosechas de trigo y la estabilidad del Estado. Los ritos se hacían al aire libre ante toda la asamblea, sin embargo, para el ciudadano promedio, este culto dejaba un vacío emocional gigante, porque la perspectiva del destino post-mortem era sombrío, gris y melancólico, reino de Hades, un lugar donde no había recompensas morales ni castigos trascendentales por tus acciones ordinarias. Precisamente por ese vacío nacen los cultos mistéricos privados. Estos cultos prometían la salvación, la purificación individual y el consuelo emocional que la religión del Estado simplemente no ofrecía. Para entrar necesitabas una iniciación secreta de carácter privado conocida como Misterión. Inspirados en ritos agrícolas y mitológicos como los famosos misterios de Eleusis, dedicados a Deméter o Orfismo. Estos cultos le garantizaban a sus devotos iniciados un beneficio espectacular, un paso glorioso, luminoso y pacífico hacia los míticos campos elíseos tras la muerte física, pero mientras el Estado cuidaba tu cuerpo y tu estatus político en la tierra, los misterios cuidaban tu alma en el más allá. Como también pueden ver, los templos dictaban la geopolítica del Mediterráneo y donde la piedad ritual era una garantía desde tu sociedad no colapsara. O sea, no necesitaban un libro sagrado porque la religión se respiraba entre las leyes, en el teatro, en los deportes y en las asambleas. Ahora, si les gustó este análisis sin filtros y también la cosmovisión griega y el cómo medio lo expliqué, pero se me entendió, no olviden oprimir el botón de me gusta y también suscribirse